que nos vas a platicar, mi queridísimo amigo, esta noche, continuando con los mexicas? Platícanos, cuéntanos. Sí, es Mictecacihuatl, la dama de la muerte. Mictecacihuatl, la dama de la muerte, se escucha interesante. Mira que muy poco he escuchado sobre este tema, pero tú nos vas a ampliar más sobre el mismo. Platícanos, ¿quién fue realmente Mictecacihuatl? Amigo, yo voy a estar igual que tú, así que arranquémonos y sin miedo al éxito. Pues resulta que esta señora, la verdad, representa, pues ahora sí que un poder matriarcal como el que vivimos en muchas, si no es que en la mayoría de las casas, no solo en México, sino en Latinoamérica, me atrevo a decirlo. La verdad que fue una mujer, bueno, más bien una diosa, conocida como la Señora de los Muertos, la Señora del Corte del Cordón Umbilical, la Reina del Mictlán. El Mictlán era un destino o el punto final de las almas cuando partían de este mundo, y ella era, pues ahora sí que la deidad femenina dentro de este lugar. Total que esta deidad, esta diosa, pues gobernaba el Mictlán, que era pues la encargada de velar por las almas de los difuntos que ya habían llegado a este lugar que era un paraíso, pero para ellos no existía como un calvario no existía como un purgatorio, sino que era un camino que las almas, después de que partían de esta tierra, pues podían llegar a este lugar, a este paraíso donde podían descansar eternamente, y ellos pues prácticamente eran los que velaban por sus almas y por este sueño eterno. Pero dentro del Mictlantecutli tenía era el, por eso así que el regente, el mero Mictlantecutli era el dios del Mictlán, y su esposa Mictecacihuatl pues era la que también ahí lo acompañaba, y estos dos siempre tenían como una conexión, pues ya sabes, como de marido y mujer, que no les va a extrañar a ninguna pareja. Sí. Uno por su parte tenía como que unas reglas muy rígidas, porque para llegar al Mictlán tenías que pasar, pues ahora sí que diferentes etapas. Ellos esperaban a las almas que morían pues de una manera natural, pero dependiendo de cómo ahora sí que partías de esta tierra, pues tenías que pasar por ciertos procesos. Tu alma, tu espíritu tenía que pasar por ciertos retos, llamémoslo así, para llegar a este paraíso que era el Mictlán. Sí, es como parecido. Entonces, pues ellos era parecido al purgatorio en este caso, ¿no? Entonces, pues no como un purgatorio, sino como que en cada paso o en cada nivel del Mictlán tú tenías una enseñanza, tenías que recordar el por qué había sucedido este tipo de situaciones en tu vida, llamémoslo así. Era como recontarte tu historia y hacer un balance y un análisis para poder seguir avanzando, ¿sabes? Porque para ellos, recuerda que no existía la muerte, sino que era un paso a dar más allá al ciclo de la vida, llamémoslo así, que era el ciclo de la vida, y que pues era honrar ese paso que tú dabas para llegar al Mictlán, pero tenías que llegar con este conocimiento, con esta sabiduría, más allá de un dolor o un sufrimiento o un sacrificio. Entonces, ella, la diosa, se encargaba pues de hacerte de alguna manera un poco más placentero. Ella era un poco más como tu mamá, ¿no? Como más consentidora, y daba permiso a las almas de venir al mundo de los vivos porque tenía este poder. Les daba permiso para venir a visitar a sus familiares, para que lo recordaran en las festividades del Día de Muertos, pero no como tal una festividad de Día de Muertos. Y también ella enviaba bendiciones o mensajes a través de los colibríes, Arturo, a través de los colibríes, desde allá, desde ese inframundo o desde esa oscuridad, llamémoslo así, desde ese camino. Ella pues se comunicaba con los vivos y con los muertos para darle ánimo a las almas que aún seguían caminando, pues ahora sí que en estos niveles del Mictlán, Arturo. ¿Cómo ves hasta aquí la historia?
Sí, como dos reyes, ¿no? Que estaban a cargo de ello y pues es una historia bastante romántica y muy bonita, ¿no? Que tenían entonces la cosmogonía de estos mexicas, Mictlantecutli y por supuesto la Dama de la Muerte, Mictlecacihuatl, que bueno, pues yo, por lo que me platicas, aunque no parece, que no es casi igual, pero sí me suena como ese purgatorio, ¿no? Vas por niveles espirituales hasta llegar al paraíso, como bien lo dices, ¿no? Por algo hay un recorrido importante y que va vigilando la Dama de la Muerte. Sí, la verdad es que estos dioses eran maravillosos, bueno, representaban una gran, ¿cómo lo llamemos? Una gran importancia en la cosmogonía mexica porque era la comunicación que ellos tenían incluso con sus regentes, con sus dioses, para poder acercarse a ellos. O sea, era una forma diferente de ver ahora sí que el paso hacia el otro mundo, era una forma muy diferente que ver. Y como tú lo mencionas así acerca del purgatorio y demás, es aquí donde se empieza a hacer el sincretismo con las tradiciones y las religiones católicas o las creencias incluso de otros países, principalmente pues con las festividades que se veían desde los celtas, ¿no? Que se celebraban a los difuntos, claro. ¿No? Entonces se empieza a hacer toda esta amalgama y hay que recordar que pues somos hispanos y tenemos pues una información ya así súper, ¿cómo se dice? Pues mixta de muchas formas, porque si lo podemos ver en la actualidad, pues usamos papel de China, usamos otro tipo de elementos, las flores pues sí representan una parte muy fundamental en México, pero aquí se une las creencias prehispánicas con lo hispano, pero también con la gastronomía, pero también con la música, pero también con la cultura, y esto ya llega a un punto en el que pues trasciende, ¿no? Trasciende cualquier ideología o cualquier creencia, si sí, si no, cualquier discusión incluso histórica. Yo creo que lo que representa es esta, ¿no? Es esta parte que nosotros ahorita como estamos viendo en la actualidad como sociedad, pues esta parte de trascender hacia el otro mundo y de recordar a las personas que estuvieron con nosotros. ¿Cómo ves tú? El sincretismo que se vive no solamente en México con esta cultura que tenemos de nuestros ancestros. Sí, y hay que recordar que nuestros ancestros prehispánicos, ellos, todas estas culturas, no tenían un Día de Muertos como tal. Ellos tenían una adoración a los dioses, a estas dos principales figuras, y no recuerdo bien si eran veintenas. Ellos no tenían meses, sino se guiaban por veintenas, y en estas veintenas no era un día al Día de Muertos, sino que había festividades hacia los dioses, hacia sus difuntos, hacia esta parte o esta, llamémoslo así, enseñanza que les dejaba el hecho de que sus ancestros estuvieran caminando por el Mictlán. Pues bueno, generaba de alguna manera una, ¿cómo te diré? Una sinergia con todas las creencias que teníamos acerca de pues la influencia española también de alguna manera, y empieza a generarse esta amalgama pues que ahorita viene detonando pues un gran amor. Digo, hay también otras vertientes que ya donde se involucra el cine, ¿no? Que ha tenido gran influencia en nuestra cultura y en ocasiones me causa mucha risa, sí, porque desafortunadamente otro tipo de empresas o de personas vienen ahora sí que a recordarnos este tipo de tradiciones y lo importante que es en la sociedad, Arturo. ¿Te has dado cuenta de ese punto? Sí, cómo no, me viste. Por ejemplo, aquí haciendo un paréntesis por lo que me estás platicando en este momento, hay un libro que me encanta mucho que se llama Azteca, escrito por el norteamericano Gary Jennings, que de verdad, ¿cómo lo describe? Es un libro bastante grueso. ¿Cómo describe las tradiciones de esta cultura mexica, pero con detalles maravillosos, increíbles, inverosímiles, no, una cosa, pero bueno, tienen que llegar de fuera para movernos el tapete, ¿verdad? Sí, amigo, sí, pues sí, la verdad es que sí es cierto. Y mira, esta figura de esta diosa pues ha trascendido de alguna manera y en la actualidad la seguimos recordando como ya parte de un folclore más allá que de una ideología religiosa o viéndola como una cosmogonía mexica o prehispánica.
porque esta imagen ha sido representada de diferentes maneras, pero la más común es que la muestran como una mujer sentada en sus piernas, con los brazos flexionados hacia el frente y el rostro desencarnado. Ahora sí que la calaverita, ¿no? Como tal. Okay. Y con los cabellos enmarañados, los cabellos enmarañados. Y si nos vamos pues un poquito más cerca, más para acá, pues es prácticamente lo que vendría detonando pues en esta cultura y en este folclore, ya hasta en el arte pop, ¿sabes? En esta parte de México, llamémoslo así, o el cliché, pues lo que vendría siendo la Catrina. Lo que vendría siendo la Catrina es la representación y recordando a esta diosa que pues de alguna manera, de una forma maternal, nos ayuda a trascender por ese camino. ¿Cómo ves, Arturo, tú este punto? Bastante importante, la Catrina de Posadas, ¿no? Que es una tradición de principios del siglo pasado y que como lo seguimos celebrando y te vemos Catrinas por todas partes, incluso en el papel picado y bueno. Sí, la diosa Mictlantecuhtli. Y ahí nos damos cuenta de que te ríes, de pronunciar los nombres. Del trabalenguas, pero bueno. Mira, pues aquí también nos demuestra de la fuerza y de la influencia que tenían las mujeres dentro de nuestra cultura prehispánica. Eso es maravilloso, ¿no? Esta fuerza y cómo también estas dos deidades, la mayoría de los dioses se representa como la diosa tal o la diosa tal, pero dentro del inframundo no hay ninguna imagen que separe a estas dos personas, a estos dos dioses. O sea, ellos sí los ponen como pareja. Sabes que Tzalcóatl no lo ligan con una mujer, o a Tlaloc no lo ligan tal vez directamente con una mujer, pero a estas dos figuras sí las muestran como, pues ahora sí que como unos padres, llamémoslo así. Uh-huh. Y en muchas figuras los ponen en conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, mostrando como que siempre están ahí en el Mictlán, ellos, pues ahora sí que equilibrando este proceso de las almas, y en la cosmogonía, pues mexica representaba, pues, esta parte también de la pareja, ¿no? De cómo se vivía, y la fuerza y la influencia. Esto es como, por ejemplo, que ella cuida a sus hijos, por así decirlo. Exactamente. Sí, el Mictlantecuhtli, pues es ahora sí que la energía masculina dentro del Mictlán, y él es un poquito más riguroso, él es un poquito más consciente y como uh-huh. que sigue al pie de la letra las reglas, pero Mictecacihuatl termina convenciéndolo siempre de hacer como todo lo contrario, como permitirle a las almas volver de vez en cuando, el que sus familiares lo recuerden y les lleven ofrendas. Desde ahí también ya hay una parte de lo que se pone en el altar para recordarlos, ¿no? Okay. A los difuntos. Entonces es por eso que genera esta figura. Y también, si nos vamos al punto maternal, pues ya teníamos muchas figuras femeninas que nos reflejaban esto, como era la misma madre de Huitzilopochtli, la Coatlicue. Coatlicue representaba también como una figura muy, muy representativa que, pues, bueno, venía en el sincretismo cristiano, llamémoslo así, vino haciendo, pues, ahora sí que una similitud muy, muy parecida con la Virgen María. Sí. Con la Virgen María llevan ahí una conexión muy, muy directa, y pues podemos ir más allá, hacia allá y hacia el Tepeyac y demás, porque desde ahí ya venía como toda esta tradición. Pero lo importante a destacar aquí, más allá de la historia, es de la fuerza y de la importancia que las mujeres tenían dentro de dos culturas, pues ahora sí que eran como fuertes, que eran como muy representativas, y que esto ayuda a tener una conexión mayor con la cultura hispánica, o con pues ahora sí que lo que era en ese entonces la Nueva España y demás, y generar pues todo este crisol que ahora somos, ¿no? Y ahí se destaca siempre el trabajo, pues, de las mujeres. Arturo, ¿cómo ves eso? Claro, punto? No, sí, fíjate, es lo que me estoy aquí reflexionando con respecto al amor maternal, siempre protegiendo a sus hijos, ¿no? Y de hecho, pues los mexicanos somos como que muy maternales, ¿no? Siempre existe esa protección. Y lo vemos desde los orígenes con la mamá de Huitzilopochtli, con esta dama de la muerte,
Iztaccíhuatl, y en fin, y ahora, bueno, en este caso con el cristianismo, la Virgen de Guadalupe que apareció en el Tepeyac. Oye, y cuídense mucho, yo soy Esael Garrido Melchor, esto fue De Todo Un Poco. Sigan escuchando Magazine 99 aquí por Oriestéreo 99.3 de tu FM. ¡Wow! Dijo el perro.